Bien, buenos días a todos y feliz sábado exactamente. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos en esta hora en su casa y vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, para ver qué Dios nos va a hablar en esta mañana. Y entonces va a ser un tema, ¿verdad?, que pues a todos nos interesa, y como pueblo de Dios, ¿verdad?, como familia de Dios, es algo, digamos, es una responsabilidad en común que Dios espera de cada uno de nosotros, y esperamos con la ayuda de Dios de que no sea simplemente cosas que escuchemos, sino que actualicemos, ¿verdad?, nuestra posición como cristianos, dónde nos encontramos, a qué vinimos, ¿verdad?, a la casa de Dios, con qué compromiso, ¿verdad?, decidimos aceptar a Dios, y que eso nos movilite y nos habilite, ¿verdad?, para movernos y pues llegar a cabo la tarea que Dios ha puesto en cada una de nuestras manos. Hace un momento escuchamos esta lectura bíblica que tal vez algunos cuando la han leído, la han escuchado, piensan ahí como que Pablo está como intimidando de cierta manera a las personas, y como que a veces hay personas como que no comprenden bien y se sienten como presionadas y como enjuiciadas, porque dice, aquí Pablo está haciendo ver como que si no hago lo que Dios dice, pues estoy plenamente condenado. Pues cuando nosotros leemos ese texto así, digamos de manera superficial, pues eso es lo que da a entender. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y esta es la última parte donde algunas personas como que tiemblan y se espantan. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, cuando usted lee esto, como que da a entender que Pablo te está diciendo, hay un juicio contra ti si tú no haces lo que Dios te manda hacer. Dios te puede traer algún tipo de prejuicio o te puede traer algún tipo, ¿verdad?, de castigo si tú no anuncias el evangelio. Pero no debemos entender, ¿verdad?, este versículo de esta manera hasta cierto punto, porque ustedes saben que Pablo es un apóstol, era una persona que llevaba el evangelio no al extremo, pero lo sentía y se sentía tan comprometido con el evangelio que él mismo hasta tenía la voluntad de como autoenjuiciarse, ¿verdad?, de hacer cosas, de no hacer cosas que Dios le había mandado hacer. Y por eso él mismo dice a sí mismo, él como que se autocondena y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, haciendo ver que él sentía que tenía el deber, la necesidad, que era prioritario para él anunciar el evangelio. Y esa misma necesidad, ese aspecto prioritario, ese sentimiento, ¿verdad?, esa de cierta manera obligación que Pablo sentía, es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos sentir y debemos experimentar en nuestros días. Y todos sabemos que es algo que Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros de manera individual, no de manera corporativa, de manera individual. Y digo esto y recalco esto porque hay muchas personas cristianas que creen todavía y experimentan y siguen pensando de que el hecho de predicar el evangelio, de cumplir con la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, es algo que es exclusivamente para un grupo selecto de personas. Y no es así. Todos sabemos que todos aquellos que han nacido en el evangelio, que han decidido entregar su vida al Señor, se compromete delante de Dios a predicar de ese evangelio, a testificar de ese evangelio, a ser testigo de ese evangelio, a practicar ese evangelio. Y entonces encontramos aquí
que por eso, como Pablo entendía esto, Pablo a sí mismo se enjuiciaba y decía: ay de mí si no predico el evangelio. Entiendo de que Dios me va a enjuiciar. Entiendo de que tengo una gran responsabilidad, que no debo mantenerme dormido, que debo siempre despertar, que debo estar atento, porque tengo una gran responsabilidad. Y no hay mayor obra, no hay mayor trabajo, no hay mayor responsabilidad en todo el universo la que Dios ha puesto en nuestras manos: predicar su evangelio. La misma Elena de White dice que los ángeles estarían deseosos de que Dios le diera esa comisión a ellos. Así que imagínense, mis queridos hermanos, cuán grande responsabilidad y privilegio Dios te ha puesto en las manos. Ahora, pero esto, aunque muchos lo sabemos, es algo en lo que a veces menos hacemos. Y en esta mañana vamos a ver, en el ámbito del mismo pueblo de Dios, los dos grupos de personas que sí acostumbran a hacer esto, que sí incluso piensan como Pablo y experimentan como Pablo, pero otro grupo de personas que, aunque están en la misma iglesia, aunque pertenecen al pueblo de Dios, creen que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero no están obrando conforme a la voluntad de Dios. Son simplemente miembros de banca, de nombre, pero nada más. Y en este grupo vamos primeramente a hablar en un grupo, ¿verdad?, que es este grupo de los religiosos. De este grupo Jesús mismo se habla acerca de ellos y dice lo siguiente en Marcos 7, versículos del 6 al 9. Y son personas cristianas también, eran personas del pueblo de Dios. Dice: este pueblo, o sea, es refiriéndose a su pueblo, este pueblo me honra. O sea, es dado, ¿verdad?, a venir a la iglesia, es dado a conocimiento de la iglesia, a predicar muy bonito, a cantar muy bonito. Pero dice: mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo puede ser eso posible? Que un cristiano honra a Dios con venir a la iglesia, con vestir muy bonito, con predicar muy bonito, con hacer las cosas a la vista de la persona muy bien, pero el mismo Jesús está diciendo: su corazón está lejos de mí. Sigue diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, que debe ser lo principal, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y todos sabemos que Jesús allí estaba refiriéndose a los fariseos y escribas, que eran personas del pueblo de Dios. Eran personas que acostumbraban venir a la casa de Dios. Eran personas que diezmaban a Dios. Eran personas que conocían más de teología de lo que hoy tú y yo conocemos. Eran personas que pertenecían sanguíneamente al pueblo de Dios por la descendencia de Abraham. Pero dice Jesús allí que Él los miraba como personas hipócritas, que Él los miraba como personas que no tenían a Dios en su corazón. Eran personas que realmente decían una cosa pero hacían otra. Eran personas, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad?, que eran simplemente un metal que resonaba, aunque hablaban muy bonito, aunque tenían mucho conocimiento, pero a la vista de Dios no eran nada. Y este es el grupo que, aunque pertenece al pueblo de Dios, aunque siguen el pueblo de Dios, aunque incluso se identifican a sí mismos como adventistas del séptimo día, como personas, ¿verdad?, que forman parte del remanente, Dios los mira como religiosos. ¿Y qué
¿Cuáles son las características de estos religiosos? Pues se basan meramente en la teoría, en el conocimiento, en el grado académico que puedan tener, muchas otras cosas más. Presentan las tradiciones humanas como un medio de salvación en lugar de Jesús. Es un cristianismo mecánico, pero no verdadero y sincero. No es un cristianismo práctico como Jesús nos lo enseñó a cada uno de nosotros. Y están en el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que tal vez debe estar yendo por su mente es: estoy en el pueblo de Dios, ¿por a qué grupo estoy identificado? ¿Estaré en ese grupo de religiosos? ¿Viviendo una vida mecánica? ¿Practicando un cristianismo sin sabor? ¿Haciendo las cosas simplemente por ruido, pero sin hechos? Ahora, ¿cuál es el otro grupo? El grupo cristiano. Ese grupo que sí es un discípulo de Jesús. Ese grupo que sí practica, ¿verdad?, un cristianismo sincero y práctico. Ese grupo que no tiene que decir de sí mismo, como decían los fariseos, que yo soy aquello, que yo hago eso. Ese grupo se identificaba no por lo que decía, sino por cómo vivía. Las mismas personas lo identificaban y decían: ahí son los discípulos de Jesús. La iglesia primitiva, dice la palabra de Dios en Hechos, que ¿quién añadía miembros a su iglesia? ¿Eran los cristianos? Dice el mismo libro de Hechos que dice que Dios añadía a su iglesia todos los que debían ser salvos. Pero ¿por qué Dios se encargaba de añadir nuevos miembros, nuevas personas a su iglesia? Por la vida y el cristianismo tan práctico, tan sincero, que su iglesia, sus verdaderos discípulos, mostraban a los demás. Y cuando nosotros vivimos un cristianismo práctico y sincero, mis queridos hermanos, se cumple lo mismo que Dios hacía en la iglesia primitiva, que se encargaba de añadir a su iglesia todos los que debían ser salvos. Y a veces no estoy cuestionando, no quiero decir de que está mal, está bien, pero a veces nos enfocamos más en cuanto a la obra de predicar el evangelio, de testificar de Dios, en hacer grandes proyectos, en gastar no sé cuántos miles y miles de dólares, cuando la misma palabra de Dios nos está diciendo que lo único que tenemos que hacer es practicar en nuestra propia vida y llevar en nuestra propia vida ese evangelio práctico. Y Dios se va a encargar de lo demás. Pregunto: ¿necesitaron los discípulos, después que Jesús ascendió a los cielos y comenzaron a diseminar el evangelio, precisaron de mucho dinero, de mucha estrategia de ese entonces para llevar a cabo el plan de salvación? El plan de salvación, no, el evangelio. No precisaron de nada de eso. Lo único que precisaron era ponerse al servicio de Dios. Ponerse al servicio de Dios. Solamente eso y basta. Y vuelvo a recalcar, no quiero decir de que uno cuando hace proyectos de que está mal, no es que está mal. Podemos hacer esos proyectos, pero siempre basándonos, ¿verdad?, en el proyecto principal que Jesús nos enseñó. Ahora, yo voy a hablarlo o explicar un poquito mejor, más práctico, ¿verdad?, estos dos grupos, tanto cristianos como religiosos. ¿Cuál es esa persona religiosa? Bueno, esa persona religiosa es esa persona que es adventista del séptimo día, es pentecostal, es evangélico, está identificado simplemente por un nombre institucional, un nombre denominacional acá en la tierra, y piensa que con eso es
suficiente. Pero esas personas que piensan que su cristianismo se basa únicamente porque sus nombres estén inscritos en el libro de una iglesia o porque se bautizó tal día y piensa que ya con eso es suficiente, pues es una persona que no ha conocido realmente y no ha vivido y no ha experimentado, ¿verdad?, a qué Dios lo ha llamado, con qué se ha comprometido. Y todos aquellos que únicamente viven el cristianismo de un nombre, de una institución, basada en una institución acá en la tierra, son esas personas que se la pasan únicamente justificando. Aquellos que justifican sus posiciones, sus actitudes y se la pasan también señalando. ¿Recuerdan cuando Dios ungió a Saúl como primer rey de Israel? Qué honor, ¿verdad? Y cuando Saúl comenzó a vivir su vida apartada de Dios, cada vez que Dios enviaba a Samuel, ¿qué es lo que hacía Saúl? Todo lo justificaba. No, porque yo hice esto. Y Samuel le decía, pero ¿por qué hiciste esto que Dios no te mandó? No, porque aquello. Pero ¿por qué te tomaste el lugar de un sacerdote si únicamente los levitas podían hacerlo? No, porque tú te demorabas mucho y entonces la gente se estaba yendo y tuve miedo y yo mismo ofrecí el sacrificio. ¿Y por qué no eliminaste completamente a los amalecitas? No, porque mira, los amalecitas tenían muchas cosas buenas y de todas maneras lo mejor del ganado era para el servicio de tu Dios. Pero Dios te mandó a eliminarlo todo y siempre tenía un pero. Y muchos aún en el pueblo de Dios se la pasan justificando. Esto en el asunto que estamos hablando de lo que es el evangelio. Nada más en eso estamos hablando. Si vamos a aumentar más nos las pasamos justificando. Y mis queridos hermanos, hoy más que nunca no tenemos motivos para justificar el no cumplir la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque anteriormente han habido muchos medios de difusión en determinadas épocas y tiempos y partiendo, digamos, del avance tecnológico del mundo del momento. Anterior a la tecnología de hoy y a las redes sociales, el medio de difusión que más comúnmente se tenía en cuenta era la literatura. Pero está visto y comprobado que a las personas les cuesta trabajo leer un libro físico hablando. Bueno, con razón incluso a veces nos cuesta trabajo hasta leer la Biblia. Sí, es la verdad. Y a veces las personas prefieren escuchar. Entonces, ustedes saben que al menos nuestra iglesia adventista del séptimo día es una iglesia, no es que se acomoda a las costumbres, pero de cierta manera sí se contextualiza con el medio de difusión presente para, lógicamente, introducir el mensaje de Dios. Y hoy, tú y yo tenemos acceso a los teléfonos, todos los medios de difusión por las redes sociales, que a veces pasamos mucho tiempo en ellas, perdiendo el tiempo en otras cosas, y ese tiempo, el cual lo estamos perdiendo, deberíamos utilizarlo ¿para qué? Para testificar de la palabra de Dios. Un simple mensaje, un canto de adoración, un versículo bíblico que usted comparta en sus redes sociales es suficiente, mis queridos hermanos. Aunque usted piense de que es algo insignificante, habrá por ahí algún lugar del mundo, alguna persona que con ese simple mensaje, con ese versículo bíblico que usted comparta, será suficiente para que esa persona lo lee y Dios puede introducir en su corazón. Sí, porque a veces pensamos de que para predicar el mensaje de Dios necesitamos de grande pompa, de grande algarabía, de mucho medio de difusión. No, mis queridos hermanos, las cosas incluso más insignificantes que usted haga para llevar a cabo esa responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos será suficiente. Y ese es el grupo, ¿verdad?, de los religiosos, de los que están únicamente identificados por un nombre institucional. Pero el grupo que es cristiano
Es un grupo que predica benevolencia, enseñanza, y es un grupo que siempre trabaja bautizando en el nombre de Dios. Y ese es el grupo, mis queridos hermanos, en que Dios quiere que tú y yo formemos partes y nos identifiquemos constantemente. Ahora, pero viene la pregunta, bueno, ¿y por qué a veces acostumbramos ser más religiosos que cristianos? Bueno, por nuestro estado de ociosidad. Dice Servicio de Cristiano, página 108, lo siguiente: los músculos de nuestro cuerpo se debilitarán si no se mantienen en ejercicio. Esto es una gran verdad. Si así ocurre con la naturaleza espiritual, ocurre con la naturaleza espiritual. Si queréis ser fuertes, debes ejercitar vuestras facultades. Hemos de ser obreros diligentes. Un hombre ocioso es una criatura miserable, dice la sierva de Dios. ¿Es una criatura cómo? Miserable. No podemos ser ociosos espiritualmente. Un hombre ocioso es una criatura miserable. Pero, ¿qué excusa puede ofrecerse por la holganacería en la obra que Cristo dio, por la cual Cristo dio su vida para realizar? Las facultades espirituales dejan de existir si no se las ejercitas, y es el designio satánico que ellas perezcan. O sea, si tú y yo no acostumbramos vivir activos en la obra de Dios, predicando en la obra de Dios, movilizándonos en la obra de Dios, aquí está diciendo, ¿verdad?, que esas facultades se nos van a ser quitadas. Y se la van a dar a otra persona que sí la sabe utilizar. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio ¿cuánto? 5, a otro 2 y a otro 1. Y el que tenía 1 dijo, no, ¿para qué voy a volverme loco y trabajar tanto? Y dice, de todas maneras, lo que Dios me ha dado ha sido un talento. Ha sido una cosa insignificante en comparación con los demás. Dios no va a tener en cuenta que yo no haga nada si al final Él se va a enfocar en aquellos que Él le ha dado mayor responsabilidad. Pero cuando vino el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Dice que le quitó lo que le había dado a Él y se lo dio al que tenía 10 ya. ¿Por qué? Porque así sucede, mis queridos hermanos. Dios te ha dado una habilidad, un talento que va incluso con tu temperamento. Y si tú no lo utilizas, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a un hermano tuyo dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia, que sí lo va a saber usar. Y tal vez usted pensara, pero ¿por qué Dios ha hecho eso? Porque tú no lo has utilizado. Y Dios te da una responsabilidad para que la utilices. Y te la da no porque tú no puedes hacerlo, Él te dará porque confía en que tú sí puedes hacerlo. Entonces eso nos motiva a entender que la responsabilidad de testificar de su evangelio en esta tierra es una responsabilidad que Dios sabe que tú y yo podemos hacer. Y nadie puede excusarse de decir, yo no sé hacer, yo no puedo hacerlo. Tú sí lo puedes hacer. Ahora, que no quieras hacerlo es otra cosa. Pero Dios te ha confiado esa responsabilidad porque confía en ti que lo puedes hacer. Hay otras citas que quiero compartir contigo que encontramos en Testimonios, tomo 9, página 42, y dice, es un misterio que no haya cientos de personas trabajando donde ahora hay solo una. El universo celestial está pasmado de la apatía, la frialdad y la indiferencia de aquellos que profesan ser hijos e hijas de Dios. Que dice que el universo entero, todo el universo está pasmado de nuestra frialdad, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de no poder hacer lo que Dios ha confiado en nuestras manos, de cruzarnos de brazos y creer de que todo está bien cuando nada está bien, de únicamente concentrarnos en venir a la iglesia y sentarnos y nada más.
de únicamente creer que por únicamente tener el nombre de adventista del séptimo día es suficiente. Y dice que el universo entero está pasmado de la frialdad que hay en el pueblo de Dios en cuanto a la obra que debe ejecutar. Eso es algo, mis queridos hermanos, muy serio. Eso es algo que nos debe motivar a conocer que debemos movilizarnos más, que debemos ser más comprometidos con la obra de Dios, que es un gran privilegio para cada uno de nosotros es que Dios nos haya seleccionado para testificar de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida. Y si tú te callas en cuanto a eso ante el mundo, es porque estás dando a conocer de que Dios no ha hecho nada en tu vida. Y hay otra cita que quiero compartir contigo que encontramos en Review and Herald, escrita el 22 de agosto del año 1899. Y nos dice, hay peligro para los que hacen poco o nada para Cristo. ¿Qué dice que hay? Hay peligro. Aquellos que acostumbran simplemente ser miembros adventistas del séptimo día, miembros del sábado nada más, dice que hay peligro para ellos. La gracia de Dios no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que teniendo grandes privilegios y oportunidades permanece en silencio. ¿Qué está queriendo decir aquí Elena de White con esta cita? La gracia de Dios es el Espíritu Santo. Si tú y yo nos mantenemos inmóviles, si tú y yo únicamente somos miembros estáticos, si tú y yo pensamos que por tener nuestros nombres escritos en la iglesia es suficiente y no hacemos nada para el Señor, vendrá el momento, incluso antes que se cierre el tiempo de gracia, que el Espíritu Santo será quitado de ti. Y aunque tú sigas permaneciendo en la iglesia adventista del séptimo día, aunque tú creas que viniendo a la iglesia ya está suficiente, a la vista de Dios ya tú estarás condenado. Por eso se recalca al principio de esta cita, hay peligro para los que hacen poco o nada en la obra de Dios. Tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con mi salvación. Y Pablo entendía también eso, que por eso Pablo dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí si no me movilito cada día! ¡Ay de mí si únicamente creo que porque Dios me ha seleccionado para ser apóstol es suficiente! ¡Ay de mí porque si yo pienso que únicamente por no haber nacido en la iglesia es suficiente! ¡Ay de mí! Lo principal debe ser testificar de Cristo Jesús. Es impensable que si Dios ha venido en tu vida y ha cambiado tu vida, tú te quedes en silencio. Es impensable. Porque cuando Dios llega a la vida del ser humano, el gozo, la alegría, la diferencia, el cambio es tan grande, es tan totalitario que tú tienes que publicarlo. No te puedes quedar callado. Porque tienes que compartirle a otro que estuvo en la misma situación que tú, lo que Dios ha hecho para que Dios también cambie a esa persona. Porque a veces nos acostumbramos y no es más fácil ser religiosos que cristianos. Porque no hay compromiso. A menos que exista un compromiso con Dios. Con la iglesia, no con el pastor, no con nadie, ¿verdad? Sino solamente con Dios, ¿verdad? No lograremos absolutamente nada. Debemos entender que el testificar de Jesús, el publicar las alabanzas que Dios ha producido en nuestra vida personalmente, no es algo que me lo movilita a hacer porque pertenezco a la iglesia o porque el pastor me dijo. Es algo que personalmente me motivo a realizar por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tristemente en la iglesia
Hay muchas personas que no están comprometidos porque lo que hacen es cuando se les dice que deben hacerlo. Lo que hacen es para cumplir con el departamento de ministerio personal, pero no lo hacen por motivación propia. No lo hacen porque sienten a Cristo en su corazón. No lo hacen porque creen de que eso carece de sentido, o porque las personas se van a burlar de él, o porque lo van a tildar de loco. Pero cuando tu compromiso está sellado con Dios, tú lo haces porque amas a Dios. Tú lo haces porque amas a tus semejantes. Y tú lo haces porque forma parte de tu estilo de vida habitual cristiano. Porque también acostumbramos ser más religiosos que cristianos, ser más mecánicos que prácticos y verdaderos, porque no queremos alimentarnos. Bien es claro, mis queridos hermanos, que el que no se alimenta espiritualmente no va a morir. Y físicamente sabemos que el respirar no es una opción, es algo como obligatorio. Si usted no respira, usted se va a morir. Así, de fácil. Si usted no come, ¿verdad? Usted también puede morir. No en el momento como dejar de respirar, pero puede morir. Paulatinamente puede fallecer. Y si usted no se mueve, ¿qué sucede con sus articulaciones? Entonces, espiritualmente también es así. El orar, el estudiar de la palabra de Dios va a hacer que nosotros nos movilitemos. ¿Para qué? Para testificar de Dios y traer una persona a los pies del Señor. ¿Y saben por qué? Porque Jesús nos dice en su palabra que el cristiano en este mundo debe ser considerado como la sal de la tierra. ¿Y la sal es para qué? Para darle sabor a las comidas. La comida puede ser muy rica, llena de condimentos, bien cocinada por los mejores chefs, pero si no tiene sal, ¿qué sucede? La gente no va a distinguir lo bueno de cada uno de esos alimentos. Entonces la sal es importante. Y en la vida espiritual, Dios te ha seleccionado a ti como un grano de sal fundamental, aunque sea un granito pequeño. En todo el universo, ese granito de sal, que somos tú y yo, somos indispensables a la vista de Dios para darle sabor espiritual a este mundo. Para que el mundo pueda entender, pueda saborear, pueda vislumbrar, pueda entender lo que debe significar Cristo en el alma restaurada. Mateo 5:13 nos dice, vosotros, cada uno de nosotros, nos dice Jesús, somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué sucede con ella? ¿Con qué va a ser salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. ¿Por qué? Por los hombres. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, hay consecuencias si yo no me comprometo en la obra de Dios, no estoy trabajando en la obra de Dios, si no estoy movilitándome en la obra de Dios. ¿Puede haber consecuencias? Claro que puede haber consecuencias. Algunos creen que no, pero sí pueden haber consecuencias y las va a haber. Ahora, ¿recuerdan este momento cuando los discípulos estaban preguntando a Jesús acerca de las personas en el fin del tiempo y qué iba a suceder y demás? Dice allí Jesús, ¿verdad?, que él en los últimos tiempos iba a dividir, en el mismo pueblo de él, iba a dividir a aquellos que son cristianos y a aquellos que son religiosos. Aquellos que son verdaderos discípulos y aquellos que se creen que son discípulos de Jesús, pero realmente nunca han sido nada. Y de allí en Mateo 25, del 41 al 46, se está hablando específicamente en esta porción de aquellos que se creen discípulos de Jesús, pero Jesús no los mira como sus discípulos. Y yo quisiera leerlo, el tiempo está avanzando, pero
me dan un tiempito, por favor, ya casi estamos terminando. Dice Jesús allí, entonces dirá también a los de su izquierda. Fíjese, ese grupo está en la izquierda. La izquierda siempre ha sido seleccionada como la parte mala, ¿verdad? Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, que van a compartir la misma suerte de ¿quién? De nuestro peor enemigo. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán. Fíjate este grupo de personas que pertenecen al pueblo de Dios, que ellos dicen y se consideran discípulos de Jesús. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Nunca te vimos. Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, lo que Jesús está mostrando aquí no es que realmente ellos no hicieron estas actividades. Ellos sí visitaron, ellos hicieron estas cosas, pero lo que Jesús ignora, lo que Jesús le es bochornoso, ¿verdad? Le es abominación, es que tú hagas eso de manera mecánica. Que tú hagas eso únicamente para ser visto delante de los hombres, que era lo que comúnmente hacían los fariseos y escribas del tiempo de Jesús. Era que tú hagas estas cosas únicamente como justificación propia. Jesús sabe que yo hice esto, que yo diezmo bien, ya con eso es suficiente. Que vengo a la iglesia, que nací en la iglesia, ya con eso es suficiente. Entonces ellos hicieron esa obra, pero a la vista de Jesús, la obra que ellos hicieron fue hipocresía. Fue simplemente un metal que resonaba, pero no era algo de corazón. No era algo que estaba fundado en la roca que es Cristo Jesús, sino era algo que estaba fundado en sus propias expectativas. Y por eso Jesús les dice a ellos que son unos mentirosos, que son unos hipócritas y que van a compartir la misma suerte de Satanás. Y pertenecen al pueblo de Dios. No eran personas gentiles, eran personas ¿de quién? Del mismo pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? El grupo de los sinceros. Fíjense, Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, todavía tenía la parte de los religiosos. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjate, aquellos que son discípulos de Jesús, si nosotros practicamos un evangelio vivo, como Jesús nos dice en su palabra, dice Jesús allí que ya para nosotros la salvación está desde antes de la fundación del mundo. Dice, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, fíjate, la misma pregunta que hicieron los religiosos. Los justos también responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, con hambre, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces Jesús le dirá, el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de tus semejantes, que son considerados para mí como mis hermanos más pequeños, es como si lo hicieras a mí. ¿Por qué? Ellos hicieron esa misma pregunta, ¿por qué? Señor, nunca te vimos así, y realmente nunca vieron a Jesús en esas condiciones. Pero como era algo habitual en la vida de ellos, como era algo que ellos acostumbraban a hacer, no para ser visto delante de los hombres, sino porque era algo que los motivaba a hacer el amor de Cristo Jesús. Por eso cada una de estas obras en favor de su semejante, Jesús las veía como si las hiciera a sus hermanos más pequeños, como si se le hiciera a él mismo. Y por eso le dice, vengan
benditos de mi Padre. La pregunta esta mañana es, ¿quieres tú recibir esta misma bienvenida del Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida? Amén. Ese es el deseo de Dios. Y puede ser que no sea el tuyo, pero sí es el deseo de Dios. Y puede que tengamos trabajo, tengamos aflicciones, podamos en algunas ocasiones caer y tener deficiencias en cuanto a ese aspecto tan fundamental, pero Dios nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Porque dice la palabra del Señor que si el justo cae, como es justo, Él se va a levantar en el nombre del Señor. Él sabe que su lugar no es estar tirado en el suelo. Él sabe que su lugar no es estar ahí inmóvil. Él sabe que Dios lo ha llamado para movilizarse y para movilizar a otros. Él sabe que Dios ha puesto una gran tarea en sus manos y Dios espera resultados de esa tarea, de ese compromiso que tú y yo debemos tener. Quiero compartir contigo algunos pensamientos, algunas citas. Lecciones prácticas del gran maestro nos dice en la página 256. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Si vivimos una vida así en el vaivén y sin hacer nada, no vamos a llegar al cielo. Ningún holgazán, fíjense cómo dice, ningún holgazán puede entrar allí. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra no cooperarán con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Lógicamente, no pueden llegar al cielo porque si no van a contaminar también a los demás. Dice otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 308. Los ángeles del cielo están esperando por mucho tiempo. Todavía están esperando por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos, de los miembros de iglesia en la gran obra que ellos deben hacer. Ellos están esperando ¿durante qué tiempo? Durante mucho tiempo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿en qué grupo te encuentras? ¿En el grupo que simplemente se ha pasado todo el tiempo a hacer el grito, algarabía, en resonar y resonar, pero no traer hechos al concreto? ¿En tener simplemente un nombre en su frente? ¿En considerar que porque su nombre está escrito en los libros de iglesia es suficiente? Ese grupo que únicamente viene los sábados a la iglesia y nada más. O ese grupo que cuando se acuerda que pertenece a una iglesia viene de vez en cuando. O ese grupo que realmente es un discípulo de Jesús. Un grupo que sabe que tiene dificultades, sabe que en ocasiones ha caído, pero sabe que en el nombre de Dios se puede levantar. Y por su testimonio, por su fidelidad, a pesar de sus caídas, Dios lo comisiona para testificar en favor de los demás. A pesar de sus caídas, la luz maravillosa de Cristo Jesús sigue reflejándose en él en favor de los demás. Termino con esta cita. Dios quiere salvar a todo ser humano. Aquel que colocó las galaxias a miles de millones de años luz más allá de nuestra imaginación es un ser apasionado. Gloria a Dios por eso. Es un Dios que se apasiona por usted y por su testimonio personal para salvar, aunque sea una sola alma.
A veces nos concentramos en querer testificar a miles y miles de personas y nos enfocamos en miles y miles de personas. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Aunque son pocos los que aceptan la gracia del Señor Jesucristo, su trabajo no será en vano, porque una sola alma, fíjense, una sola alma es valiosa, muy valiosa ante la vista de Dios. Cristo, a veces acostumbramos enfocarnos para ganar a muchos, a no sé cuántos miles. Dice, Cristo, el dador de la vida, el Rey del universo, habría muerto por una sola alma, para que ella viva por los siglos sin fin. Entonces, si tu maestro, tu Rey celestial, el que te dio la vida, no se dignó quitarse su corona, su posición en el trono celestial, para venir incluso a morir por una sola alma, mis queridos hermanos, como tú y yo, hoy, vamos a excusarnos delante de Dios en que no podemos cumplir con la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, aunque sea por una sola alma. No hay justificación delante de Dios. Entonces, ¿a qué nos llama Dios en esta mañana? A trabajar. Solo trabajar. Y con eso basta. Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, si así tú lo sientes en esta mañana, yo te invito a que cantemos juntos todo este himno puestos en pie. ¿Quién está por Cristo? Quiera Dios que todos estemos por Cristo en esta mañana. Cantemos con fervor y con poder, porque Dios nos ha llamado a una gran tarea. Está por Cristo, quien le servirá a salvar a otro, quien le ayudará. Cantemos con ánimo. Luchará por siempre al lado de por su gracia. ¿Quién? Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón, entre esa lucha contra el pecado, los pecados, Cristo se ve. Por su gracia, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro plata, Cristo nos compró, sino con la sangre en la cruz de Dios. Los que a él bendecidos son, por su gracia. Yo estoy por Cristo.
Respire, Señor. Sigue con su mano venceremos y su estabilidad. Su verdad eterna, nuestro Padre, su presencia. Por su gracia, yo soy con Cristo, es mi Señor. Oramos, querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque se ha puesto en nuestras manos una gran responsabilidad. Es un privilegio que te hayas dignado a mirar a manos pecadoras, a labios inmundos, para poner un gran privilegio, una gran responsabilidad en nuestras manos y en nuestra voz, de predicar y testificar acerca de ti. Es cierto, Señor, que a veces por nuestras incongruencias, Señor, y a veces por decisiones propias, a veces hemos descuidado esta gran responsabilidad, este privilegio, esta virtud, Señor, esta maravillosa responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Pero hoy, Señor, queremos levantarnos con fe y con fervor para decirte, Señor, hennos aquí, envíanos a cada uno de nosotros. Hoy comprendemos que hemos descuidado, Señor, esta labor tan crucial y tan significativa, Señor, en tu palabra, en tu obra, pero queremos recomponer, Señor, ese compromiso que hemos fracturado por esas equivocadas decisiones. Hoy queremos hacer las cosas diferentes. Hoy queremos que cuando salgamos al mundo, el mundo pueda conocer que no únicamente somos miembros, no únicamente somos adventistas, sino somos el pueblo remanente por el cual Dios nos ha comisionado para llevar a cabo esta gran tarea. Sabemos de que es una tarea difícil, pero no es imposible. Sabemos de que cuando nos unimos poderosamente para cumplir esta gran tarea, el enemigo se pone rabioso, el enemigo se pone inquieto y va a hacer de que nosotros desistamos de seguir hacia adelante. Pero en tu nombre, Señor, hoy te decimos que vamos a cumplir tu tarea. No porque tengamos recursos algunos, porque el único recurso que tenemos es testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida. Así que ayúdanos, Señor, a ser firmes en ese compromiso, a ser firmes en esta convicción y a conocer de que somos tus discípulos porque trabajamos y cumplimos tu tarea. Lo pedimos todo en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi deseo y oración. Queridos hermanos, vamos a tener bendiciones, mucha comida para que ustedes puedan. Vamos a tener ahí la comida.